Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con la review, análisis y opinión del capítulo 1157 del manga de One Piece. Y el One Piece vuelve, y en este caso en este capítulo 1157 titulado El Bar Legendario. Y tras un capítulo 1156 que acabó con la formación completa de los piratas, de la tripulación de los piratas Rocks, veremos qué ha ocurrido esta semana. Así que vamos allá con el capítulo 1157. Y guardianes, este capítulo número 1157 vuelve a tener una nueva portada de la mini historia de la joven Oni Yamato y su peregrinación por los diferentes templos de Wano volumen 39, y en este caso con el mensaje: luchó contra Kaido para proteger la aldea, pero murió sin dejar rastro de su cuerpo. Y a ver, todo esto tiene pinta de que sería Yasue, entiendo que sería el personaje que se está refiriendo, aunque también os comento que me parece un poco raro porque entiendo que el cuerpo de Yasue sí que sería encontrado, no, es decir, al final la desaparición del cuerpo para mí no tendría mucho sentido, a no ser que lo hicieran desaparecer tras su ejecución pública, pero vamos, me da la sensación de que lo que se refiere es a Yasue. Y guardianes, este capítulo número 1157 continúa con el flashback de Harald y Rocks, y en este caso nos lleva al Templo Federal de la Beneficencia Internacional, Food Colony, donde vemos como los piratas de Rocks roban el dinero que se suponía que debería ir para los niños necesitados, aunque aquí Big Mom comenta y les acusa de ser unos mentirosos, ya que tenían escondido el dinero, por tanto no iba a ir precisamente a manos de los niños desconocidos. Vemos cómo intentan escapar, aunque se han olvidado de 3 de sus miembros, en este caso Kaido, Barba Blanca y Ryo. Además de que el cabronazo de Shiki les lanza una bomba, aunque no es mucho problema, ya que en este caso Shirohige, Newgate en ese momento, crea un terremoto que casi hunde el templo, escapando junto a Kaido. Este le confiesa que le gustaría tener una Akuma no Mi, pues como la que tiene Shirohige. Vemos que hay buen rollo entre ellos, y también escapa Ryo, que acusa directamente a Shiki de haberles tendido una trampa, algo que molesta a Rocks, ya que esta tardanza ha hecho que un montón de barcos de la marina estén apostados en la costa, aunque aquí Barba Blanca o Shirohige nos da una información interesante. Se sospecha que haya un infiltrado o que haya un topo filtrando información, ya que la marina ha llegado demasiado rápido, aunque esto a Rocks le da un poco igual y da una orden clara: hundirlos hasta ahogarlos y robarles todo lo que tengan, entrando el narrador indicando que en tan solo 2 años de existencia de la tripulación de los piratas, Rocks lanzó 16 ataques, hundió 76 barcos, hizo 14 incendios, en este caso destruyó 5 ciudades, derrocó un país, provocó 3 casos especiales que violaban el artículo 18 de la ley de la Marina y burló 25 antecedentes penales. Este momento, estos 2 años de la historia de One Piece, se conocieron como la era de los piratas de Rocks. Y a ver, recuerden, de esta primera parte del capítulo hay 2 cosas que me parecen muy interesantes y que se demuestran en el mismo. El primero es ese comentario de Shirohige indicando que sospecha de que haya un topo o que haya alguien infiltrado dentro, o que esté filtrando información a la marina dentro de la propia tripulación de Rocks, algo que no es sorprendente viendo quién lo forman, el grado de implicación de cada uno de los miembros en la misma, es decir, ese sentido de nakamas que vemos que prácticamente no hay. Digamos que lo más así que podamos ver compañerismo un poco es esa relación que tiene pinta de que hay buena sintonía entre Kaido y el propio Shirohige, pero quitando eso, nada. Entonces hay un montón de posibles topos. La más clara sería Miss Bakken, porque al final luego, después de formar parte de la tripulación de Rocks, acabaría en MAT, es decir, al final una organización que trabaja para el gobierno mundial, científica. Entonces al final puede haber ahí la conexión, pero vamos, viendo quién lo forma, cualquiera puede ser, en este caso, el topo de la marina. Y el segundo punto que creo que demuestra también la parte del capítulo es el potencial de los piratas Rocks para convertirlo en esa era, y luego también creo que te da o te alumbra de por qué no ha durado más esa
esa era y por qué cayó una tripulación de auténticos monstruos como son, en este caso, la tripulación de Rox, porque al final se tienen trampas entre ellos, no hay ese compañerismo, esa unión de dar o, digamos, trabajar el uno por el otro, que prácticamente los haría invencibles. Seguramente, en comparación con la tripulación de Roger, sea una tripulación con un poder inferior a la de Rox, pero al final esa unión, ese sentido de pertenencia, de ser nakamas, es lo que va a dar la diferencia y es lo que seguramente, si vemos, que creo que sí, pronto todo el incidente de Cod Bay provocará la derrota de los piratas Rox. Volvemos al capítulo Guardianes, pero cambiamos de escenario, en este caso al Nuevo Mundo, al país de Inishi, con un Harald pues intentando pues seguir creando esas solicitudes y esos contactos continuos con el gobierno mundial para que acepten a Elbaf como un miembro del gobierno mundial, y siempre es rechazado. Además vemos como Harald no está muy de acuerdo con que el gobierno mundial quiera imponer sus leyes en todo el mundo, incluso cómo trata a los países que no forman parte del propio gobierno mundial, que aquí lo vemos como a los propios habitantes de Inishi los tiene aquí secuestrados y además es un país que, como indica el propio Harald, ayudó a los gigantes en el momento en el que sufrieron la hambruna, y por eso Harald no los puede abandonar. Pero claro, aquí el gobierno mundial le amenaza con una cosa muy clara, es decir, Elbaf no es un país formante o que forme parte del gobierno mundial. Si decide ayudar, en este caso, o meter las narices en un asunto del gobierno mundial con otro país que no forma parte del gobierno mundial, que no es afiliado, pues que se olvide de dicha solicitud, que da igual se meta o no, que no se la van a aceptar. Mientras vemos cómo al final se demuestra que el gobierno mundial es una organización asquerosa, vemos como uno de los miembros de la Marina dispara, en este caso como advertencia a Harald, a uno de los rehenes, en este caso que tiene algo que enciende totalmente a Harald, que acaba atacando el barco de la Marina. Y aquí vuelve a entrar el narrador indicando que el diario de Economía Mundial recogió este suceso de la siguiente manera: el rey Harald fingió ser un aliado del gobierno mundial, pero les traicionó hundiendo un inocente barco de la Marina. Y es que creo que aquí Oda, lo que nos enseña o nos ilustra claramente es un poco el funcionamiento que tiene el gobierno mundial como organización, que al final no es una unión de países que busca unas determinadas sinergias entre ellos y mejorar la situación de los mismos respecto a otros países que no forman parte de la coalición, sino que actúa más como una organización dictatorial, digamos, como un ente, digamos, como un país único formado por 20 territorios que tiene claramente un sino, un interés casi colonial de expansión, de intentar gobernar o imponer sus leyes, por eso digo lo del régimen dictatorial, al resto del mundo. Y si no te unes, pues se usa violencia, rehenes, todo esto para acabar uniéndote. Y si te quieres unir, pero ellos no quieren que te una, pues pueden utilizar el chantaje para sacarte lo que quieren y luego, pues puedes o no formar parte del nuevo gobierno mundial, como está pasando con los gigantes. Entonces creo que aquí Oda te lo ilustra muy claramente. Y luego también creo que hay un toquecito, como hace Oda de vez en cuando, de crítica un poco a la determinación, no a toda la prensa, pero sí a determinada prensa, sobre todo este tipo de organizaciones, o que, digamos, defiende o tapa, en muchos casos, regímenes dictatoriales, y crea una serie de narrativas, como es en este caso, poniendo al barco de la Marina como los pobrecitos, cuando son los que estaban, en este caso, secuestrando y disparando a gente inocente, y al libertador, al que, digamos, ahí realiza la buena acción, como es Harald, como el malo. Pues esas narrativas, esas corrientes de opinión favoreciendo y, en este caso, tapando esas situaciones y esas políticas claramente, en este caso, dictatoriales y inquisitivas en muchos casos que tiene el gobierno mundial. Por eso hay también ese toquecito claro de crítica a la prensa. Tras este incidente, Guardianes, volvemos a Elbaf, y en este caso vemos una nueva reunión de Rox y Harald, en la que Rox le vuelve a solicitar que se una a él, ya que está harto de verlo someterse al gobierno mundial, pero Harald sigue decidido en que Elbaf sea reconocido como un país dentro del gobierno mundial. Incluso
decide tener o tiene la idea de raparse la cabeza para buscar más una aprobación o un mayor respeto. Aquí un poquito el gas cómico de Oda, ya que el mismo Hara lo sabe, que aunque la organización, el propio gobierno mundial, tenga mucha basura dentro, sigue siendo una organización que salva vidas a diario. Además que varios gigantes ya se han unido a la marina, como John Grant, y Harald está convencido de que enviando más soldados a sus filas podrían ayudar a la gente. Mientras esta conversación se produce en el cuartel general de la marina, se sigue debatiendo sobre los gigantes y la posibilidad de vivir en armonía con los humanos, ya que al fin y al cabo solo su simple ira y poder es un peligro para la vida de los propios seres humanos. Aquí en la reunión vemos a un Kon joven siendo almirante de la marina y vemos a Zuru, Sengoku y Garp también muy jóvenes siendo vicealmirante. Además de comentando los rumores de que Rox está intentando reclutar al mismo y de que si se une a ellos junto a los gigantes no podrán detenerlos. Aunque aquí coge Garp la palabra indicando que por eso esa ferocidad es la que quiere, en este caso en la marina, por eso quiere reclutar a los gigantes y deben darse prisa para hacer a Elbaf un país aliado. Y es que creo, guardianes, que esto es muy interesante en lo relativo a estos juegos de poder, en este caso en conflictos geopolíticos y todo este tipo de situaciones, o cuando hay una amenaza, porque conseguir anexionar un determinado régimen, una determinada organización o un determinado país con unas casuísticas, unas características que pueden darte una ventaja competitiva en el conflicto, al final es fundamental. Es decir, aquí tenemos dos bandos. Rox quiere que Harald se una porque Harald es su amigo, pero también tenemos que tener en cuenta que si Rox consigue que Harald se una y que los gigantes le sigan, al final obtiene una ventaja competitiva para obtener lo que busca, es ese cambio de organigrama mundial, en este caso ser un poco el líder del mismo. Tendría muchas más opciones si Harald se une a los gigantes que no teniéndole de su lado. Y en el caso de la marina es lo mismo. Al final tienen un claro enemigo que les ha surgido en los últimos 2 años con una gran potencia y un gran poder como es los piratas Rox, con auténticos monstruos formando parte de la tripulación. Y entonces, claro, poder contar como aliados a los gigantes es una ventaja competitiva que puede hacer frenar, en este caso, a este nuevo problema y esta nueva era que, aparte de no solo los piratas Rox, sino Garp, etcétera, etcétera, luego más adelante será Shirohige cuando caiga, en este caso, los piratas Rox. Pero todo esta era de la piratería. Entonces, claro, tener a los gigantes de tu lado te va a dar, en este caso, como he comentado, una ventaja competitiva muy alto. Por eso me mola pues este tipo de juegos a nivel geopolítico, en este caso, sobre todo nivel político y de poder militar que se ve en esta parte del capítulo. Y ya, guardianes, entramos en la parte final del capítulo, donde hay un avance en el tiempo del flashback a hace 42 años en Hachinosu, donde los periódicos van en portada con la noticia de que Sakuyaku ha renunciado a su estatus como, en este caso, capitana de la tripulación de las piratas Kuya, algo que decepciona a muchos de los piratas cuyo sueño era encontrarse con ella en los mares. Esta noticia sorprende a Gloriosa, que vemos que aquí ya no forma parte de las piratas Kuya, sino que está en la tripulación de Rox. No sabemos ni el cómo ni el por qué. Y vemos cómo está teniendo una conversación con Big Mom. Y Big Mom asocia a esta renuncia de Sakuyaku a que debe estar siguiendo un hombre como ella. Gloriosa duda que tenga esa maldición, pero si es por culpa de Roger no se lo perdonará. Esto viene del capítulo 1156, donde vemos un Roger que tiene claramente tiene un encoñamiento grande por Sakuyaku y los sentimientos de Gloriosa hacia el propio Roger. Por otro lado, vemos el pico y pala de Miss Bakin para conquistar a Shirohige, que no parece muy interesado. Sin embargo, de pronto vemos cómo aparece el barco de las piratas Kuya, y aquí entra el narrador diciendo que este incidente puede considerarse como uno de los más importantes de la historia de la isla pirata, ya que la idol que cautivó al mundo llegó al refugio de los monstruos pidiendo asilo. Y vemos a Saki desembarcando con gente cayendo al suelo por su belleza y pensando en que se unirá, en este caso, a la tripulación de Rox como hizo Gloriosa, pero la respuesta es que no. Ella solo quería vivir allí durante un tiempo, ya que al fin y al cabo era una pirata y la marina la va a seguir
persiguiendo, y lo que busca Une es un escondite y quiere abrir una tienda o un bar, algo que al principio no parece agradar a Rox, pero finalmente acepta la apertura de un bar, el que se conoce como el bar de tapas de Saki. Este bar acabó, en este caso, bendiciendo al instante toda la isla. Aquí vemos un panel muy gracioso de Rox, Hirohige y Shiki con corazones en los ojos, la verdad, el típico gag humorístico de Oda que tanto nos gusta. Y con el tiempo se convirtió en un tesoro que los piratas de esa isla no podrán permitirse perder. Pero guardianes, el capítulo acaba cambiándonos a Tierra Santa, a la sala de la autoridad, en este caso con el Gorosei ordenando proponer a Harald que Elbaf será reconocido con el estatus de miembro del gobierno mundial con una única condición: maten a Rox. De esta parte final, guardianes, creo que hay cositas muy interesantes en todo lo que es el desembarco y en este caso ese asilo de Saki en Hachinosu. En primer lugar, quiero que os fijéis en el desembarque de Saki en Hachinosu, en su figura, en su dibujo, que hay algo diferente del capítulo 1156 al 1157. Si os fijáis en la zona del vientre, vemos que hay una cicatriz, en este caso no es un tatuaje, que recuerda pues al típico cicatriz que puede tener una mujer cuando, en este caso, da a luz a un hijo. Entonces, no creo que sea un detalle baladí que Oda te lo haya puesto, te lo haya querido diferenciar de un capítulo a otro. Además, en un capítulo, si os fijáis, que me da la sensación, no sé si Oda le ha dado tiempo a terminarlo, porque hay ciertas viñetas que se ve que no están del todo terminadas el dibujo, que parecen bocetos, o no sé si es el escaneo o la limpieza del capítulo, pero da la sensación que no lo ha terminado. No me parece curioso que en un capítulo que no te da tiempo a terminar, digamos que por las puras, porque sí, pongas ese detallito. No, si lo ha puesto Oda es porque algo importante del nacimiento de ese determinado hijo va a ser importante. ¿Quién es ese hijo? Bueno, hay muchísimas posibilidades y todas las hipótesis están abiertas, pero creo que va a tener mucha importancia. Luego, el segundo punto que creo también es interesante en toda esta parte de Saki en Hachinosu es ver en el símbolo en que se convierte Saki para no solo los piratas Rox, sino para la propia isla de Hachinosu. Y creo que lo que va a suponer esto es que la presentación de las piratas Kuya, que ya os lo decía en el vídeo anterior del análisis del 1156, con esta importancia que se le ha dado a Saki, como se le dio en el capítulo anterior, más que a incluso a las piratas Kuya, me da la sensación que va a tener importancia tremenda en este flashback. ¿Y en qué fundamental? Pues en el incidente de God Valley, porque creo que lo que va a desatar ese incidente es un posible secuestro por parte del gobierno mundial o de los Kami no Kishinan, alguna de las dos, de Sakuyaku, es decir, de Saki, porque ¿qué motivación mejor van a tener la aparición de los personajes que se aparecen en God Valley que ahora mismo, después de estos dos últimos capítulos, la desaparición de Saki? En primer lugar, los piratas Rox, la importancia, ese símbolo que se ha convertido para ellos, Saki. Segundo, la aparición de Roger. Ya hemos visto, por lo que sabemos del capítulo anterior, de los sentimientos que tiene Roger hacia Saki, y luego además que Saki en el futuro no es que se vaya a convertir en la mujer de Roger, sino que se va a convertir en la mujer de su mano derecha, de Rayleigh. Por tanto, relación máxima. Y luego también tenemos en este capítulo, que no creo que sea coincidencia, esa hojita, esos paneles que vemos en el cuartel general de la Marina con Garp y bueno, Sengoku, etc. Gente importante de la Marina hablando de la importancia de conseguir, en este caso, la unión o el poder de los gigantes con esa adhesión de Elbaf en este caso, al gobierno mundial, para evitar que Rox pudiera, en este caso, conseguir esa alianza, o que el propio Harald se uniera a su tripulación. Entonces, que aparecieran Roger, que apareciera Rox, vamos, es una invitación tremenda, que aparezca Garp. Por tanto, que se unan esas piezas, creo que una de las claves va a ser Saki. Ese es mi triple, pero es que no creo que sea baladí la presentación que ha tenido Sakuyaku, y
este capítulo, que le han vuelto a dar una importancia tremenda, casi de divinidad, su aparición para Hachinosu. Y en último lugar, creo que no se le ha dado mucha importancia, pero el último panel en el que vemos al Gorosei que, iba a decir, negocia o va a proponer una negociación con Harald para su adhesión o la adhesión de Elbaf al gobierno mundial a cambio de que mate a Rox, digamos, yo no hablaría de negociación, hablaría de chantaje, porque es un chantaje. Y claro, aquí, ¿cuál va a ser la decisión de Rox? Porque puede haber muchas hipótesis abiertas. Puede haber la primera, que acepte y que, digamos, traicione a Rox, que viendo cómo es Harald, no creo. La segunda, que no traicione a Rox y que toda la caída de Rox en God Valley no suponga que Rox ha muerto, sino que Harald ayudó a esconderse a Rox y que la sorpresa sea que esté vivo. Eso sería un sorpresón. O la tercera y última es que se rompa toda relación con el gobierno mundial, ya no quiera formar parte del mismo y se empiezan a construir todas las escuelas, la biblioteca y, digamos, conspiren o, digamos, empieza a ayudar o tenga esa relación con los eruditos de Ohara, y por eso la aparición de los gigantes una vez que se produce la Buster con la destrucción de Clover, etcétera, en Ohara. Entonces, creo que hay muchas hipótesis, pero ese panelito que ha llamado la atención, pero creo que ha pasado bastante desapercibido, creo que va a tener una importancia fundamental en el devenir, no solo de este flashback, sino que muy posiblemente de todo el arco de Elbaf y de la historia de One Piece que queda en adelante. Y ya, guardianes, entrando en la parte final del vídeo, en la parte de la opinión general del capítulo 1157, pues tengo que decir que es un capítulo que me ha parecido muy interesante, me ha gustado mucho. He leído algún comentario, sobre todo en Twitter y todo esto, comentarios de que a lo mejor era un capítulo más de transición, más regulero. Es verdad que no tiene la épica de los tres capítulos anteriores, que es la aparición de Rox y la formación de la propia tripulación del pirata, pero este capítulo es muy necesario. Para mí se están poniendo las bases de lo que va a ser el suceso que genere uno de los grandes incidentes y que más ganas tenemos de ver, que es el incidente de God Valley. Además de ver un poco la dinámica de los piratas Rox, ver un poco los movimientos del gobierno mundial, de la marina, bueno, tenemos un poco de todo. Entonces creo que es un capítulo muy interesante. Además creo que es un capítulo que, digamos, que es un modelo de capítulo que hemos visto ya en grandes flashbacks de One Piece, y yo creo hacer una analogía clara con el flashback de Oden barra Roger, que creo que este de Harald barra Rox tiene muchísimo, sigue muchas de las directrices de ese flashback. Es verdad que yo os he comentado alguna vez que el flashback de Roger, de Oden y Roger, creo que Oda se excedió, pudo haberlo resumido un poquito más, me parece, en capítulos, pero es un pedazo flashback. Entonces, si va a seguir, digamos, esa dinámica, estos capítulos que parecen menos épicos y menos importantes, luego cuando veamos el conjunto global del flashback van a ser fundamentales, y creo que sin ellos no se explicaría, digamos, lo redondos que suelen ser estos flashbacks. Entonces, para mí es un capítulo que me ha gustado muchísimo y tengo unas ganas tremendas de continuar desarrollando la historia, o digamos el camino de los piratas Rox hasta ese incidente de God Valley. Y poco más, guardianes, por nada. Si os ha gustado este análisis, review y opinión del capítulo número 1157 del manga de One Piece, pues ya sabéis, darle like si te olvidó, suscribiros al canal para más contenido de manga, anime, ya sabéis, un poquito de todo. Y nada, en la caja de comentarios me decís qué os ha parecido el capítulo, qué es lo que más os ha molado, y sobre todo si creéis que Shaki va a tener, o digamos algún tipo de suceso con Shaki va a tener importancia en lo que es el incidente de God Valley, y sobre todo ¿qué creéis que va a hacer Harald con ese chantaje que le ha propuesto el gobierno mundial? Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, guardianes.